Hola, muy buenas tardes. Me encuentro con Daniel Saldaña París. Es un escritor, poeta, ensayista, novelista y traductor. Actualmente es considerado como uno de los mejores escritores contemporáneos de México. Ha sido miembro de los programas de Jóvenes Creadores 2006-2007 y de Residencias Artísticas 2012 del Fondo Nacional para Culturas y las Artes. Su primer libro de poesía fue Esa pura materia, en 2008. También ganó el Premio Nacional de Poetas Jóvenes Jaime Reyes, otorgado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Después le siguió su libro La máquina autobiográfica, en 2012. Publicó la novela En medio de extrañas víctimas, en 2013, y su libro El nervio principal, en 2008. Pero sin más preámbulo, le doy la más bienvenida a Daniel, que le agradezco que me haya aceptado esta entrevista. Hola Daniel, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me gustaría comenzar, ¿cómo nace este gusto por las letras, por ser escritor? Pues creo que empezó, o sea, de chiquito empecé siendo lector más o menos a una edad temprana, digo, leía las cosas, pues, lecturas infantiles, muchos libros de vampiros, ciencia ficción, cosas así. Luego en la adolescencia empecé a leer más, como más novelas, pues, como policíacas y cosas así. Sí. Y en algún momento también la poesía, como que el descubrimiento de la poesía y las posibilidades musicales del lenguaje, la idea de que al usar el lenguaje también estamos haciendo música, también la disposición de las vocales es una forma de, de música. Eso creo que fue lo que terminó como de fascinarme y que empecé a hacer como mis primeros experimentos todavía siendo chiquito, ¿no? Como buscándole por ahí, pero pues siempre lo tuve bastante claro que era algo que me gustaba. ¿Fue difícil abrirte paso como escritor en un principio? Pues sí es difícil porque en realidad, creo que bastante marginal, es decir, no es algo a lo que no tiene un lugar muy central en la cultura, digamos como en el mundo contemporáneo, Sí. la literatura. Pues no hay, desde luego, no hay como muchas oportunidades, ni mucho dinero en esto, y es difícil, Mm. pero, pero al mismo tiempo creo que hay como muchas actividades relacionadas que se pueden hacer, es decir, es difícil vivir tal cual de la escritura, pero pues se puede hacer traducción, se puede hacer edición, siempre hay como revistas y editoriales que necesitan gente que trabaje en eso. Entonces por ahí me fui metiendo también, empecé a trabajar en una revista y creo que fue mi escuela, o sea, como que un poco editar textos fue como la manera de aprender a escribir, porque en ese entonces no había, ahora empieza a haber más como programas de estudios de escritura creativa, tal cual, o sea, como algunos diplomados que existen, pero cuando yo empecé como que no recuerdo que hubiera muchos, entonces para mí la edición y el trabajo editorial fue como un poco la vía de acceso y la escuela. ¿Cuáles son los escritores que han influido mucho en tu creación literaria? Pues son muchos, como que en cada momento de mi vida van cambiando y cambian casi que de un día para otro según, Sí. según mi humor. Eh, Puedo decirte que en un primer momento, por ejemplo, fue muy importante para mí Federico García Lorca, un poeta español que me deslumbró como su imaginación, como un mundo muy propio donde siempre hay cuchillos, plata y lunas y como caballos, no sé, digamos, es un poeta muy andaluz también, con una tradición muy cercana como a la poesía popular de España. Sí. Y después, pues fui avanzando hacia otros territorios, estudié, hubieron muchos filósofos también que me impactaron o que me marcaron. Entonces, leer, por ejemplo, a Georges Bataille, un filósofo francés que escribió mucho sobre el erotismo, sobre la crueldad, fue importante para mí. Y más adelante, pues, de todo, desde Virginia Woolf, por ejemplo. Ahora leo muchos diarios, entonces, por ejemplo, los diarios de Catherine Mansfield o de Virginia Woolf son algunos de mis libros de cabecera. Ahorita comentabas de esto de lo que estudiaste en otros países, ¿no? ¿Tengo entendido?
Sí, ¿Qué diferencia sientes que hay de la literatura de México a comparación de otros países? pues creo que cada país tiene sus tradiciones, aunque digamos por supuesto, hay mucha más cercanía entre México y otros países de América Latina. Creo que tenemos como diálogos muy profundos con algunos países de América Latina, a quienes leemos mucho, se leen muchos argentinos, muchos chilenos en México, por lo Sí. menos los escritores mexicanos los leemos. Eh, y a mí me parece que es como una literatura muy fuerte la mexicana. O sea, creo que pese a ser como a lo mejor eso, como decía, una actividad un tanto marginal en el mundo contemporáneo, Ujú. eh, como que hay una literatura muy vital, muy diversa. No siempre es lo más vendido ni lo más visible, pero hay autores poco conocidos por ahí, medio escondidones, y muchas autoras también contemporáneas, por ejemplo, jóvenes, que creo que están haciendo literatura súper interesante. Entonces yo creo que realmente y cada vez empieza como a reconocer más eso fuera, ¿no? Creo que hay mucho interés en otros países por publicar literatura mexicana, por traducir literatura mexicana. Entonces yo tengo la sensación de que es un buen momento para nuestra literatura. Con esto de la literatura mexicana, haces tus libros y ¿a qué le atribuyes el éxito de tus obras? Pues creo que el éxito siempre es muy relativo, es decir, pues eso, como que, digo, yo estoy muy contento con la recepción que tienen mis libros, Sí. que se hayan traducido, pero pues como que el éxito es un concepto muy ajeno al mundo de la literatura en realidad, porque nunca, o sea, creo que es hasta dañino, como que el mayor éxito es pues que alguien me escriba de pronto de la nada y me diga que le gustó mi libro o que contactó con lo que escribí de un modo especialmente fuerte. O sea, creo que esos encuentros como más directos con los lectores, uno a uno, me parecen más importantes que el mundo de los premios o el mundo de las traducciones, que es un poco engañoso y tiene que ver con otras cosas que no son literatura. De esto que me comentas del público, ¿qué tan beneficioso es para un escritor que sea criticado? Yo creo que es bueno, o sea, me gustaría que existieran desde luego más espacios de crítica Ujú. en México, ¿no? Hay muy pocos, cada vez menos. Antes había un poco más de revistas, que es un formato casi extinto. Digamos, sigue habiendo algunas revistas en internet y un par de revistas en papel, pero no se leen mucho las revistas de cultura o los Sí. suplementos culturales de los periódicos. Y o genera sí, como una especie de aburrimiento cultural. O sea, yo creo que es bueno que haya polémica, que nos critiquemos unos a otros los escritores, que haya más disenso. O sea, me da la sensación de que a veces en México como que dice alguien que un libro es bueno y entonces todo el mundo inmediatamente está de acuerdo en que ese libro es bueno, ¿no? Y entonces se vuelve como intocable y es imposible decir que a ti no te gustó o argumentar por qué no te gustó a ti. Entonces creo que sí hace falta como ese espacio de discusión, incluso de pelea, digo todo en términos respetuosos, desde luego, que me parece que ayuda como al nacimiento de una conciencia crítica entre los lectores y entre los propios escritores, ¿no? Como saber discernir mejor qué es lo que nos gusta. ¿Crees que influyen las creencias políticas, sociales y filosóficas en el éxito o el fracaso de una obra? Sí, yo creo que sí, desde luego. O sea, es difícil porque por un lado, como escritor, yo siento que una de las cosas que hago o que tengo que hacer incluso es como dar cuenta de mi tiempo, como de alguna manera hablar de lo que pasa a mi alrededor, del mundo que vivo, de las ideas que circulan. Y al mismo tiempo tienes que guardar como cierta distancia con esas ideas, ¿no? Tienes que ser capaz de verlas con un poquito de distancia crítica y no reproducir sin más, pues como o sea, las opiniones políticas, por ejemplo, dominantes o más cómodas. A veces es necesario, pues,
decir cosas que no caen bien, Sí. y eso te puede meter en algunos problemas, pero creo que es importante las dos cosas, o sea, como tanto reflejar ese mundo que nos rodea como ser capaces de criticarlo, ¿no? Cuando escribes, ¿tú haces una investigación previa? Sí, con las novelas, por ejemplo, Ujú. como que sí tienen, por lo menos las dos que he publicado y la que estoy escribiendo ahora, tienen como alguna dimensión histórica o hay alguna referencia a momentos del pasado, ¿no? Ujú. Entonces sí trato de todo lo que tiene que ver con la historia, además lo disfruto mucho, es una investigación que no me resulta tediosa, sino que me gusta, ¿Te ¿no? La gusta? disfruto, Ujú. sí, entonces lo hago mucho. Y luego también hay mucha investigación que se hace y luego no queda en el libro. O sea, como que los escritores muchas veces investigamos un montón y al final eso no termina ni siquiera formando parte del libro, sino que es algo que tú investigaste y simplemente se queda ahí en tu cabeza, ¿no? Pero es una de las partes que más disfruto como del proceso de escritura. Al momento de escribir, ¿en qué sitio te sientes más cómodo para realizar la escritura? ¿Cuál es tu modo de Pues inspiración? en general escribo aquí, que este es como mi estudio. Ujú. Últimamente, desde hace un par de años, escribo más a mano que en computadora. Y ya luego lo paso, obviamente, a Sí, computadora y claro. lo reviso. Pero como que estoy acostumbrado a que en la computadora siempre tengo abierto internet, obviamente tengo mi correo, un periódico, una pestaña con algún par de periódicos, Ujú. redes sociales, y como que el hecho de que eso esté ahí o de que la posibilidad de abrir eso esté tan a la mano, me distrae mucho. En cambio, en el cuaderno, como no tengo nada de eso, me puedo concentrar más en lo que estoy escribiendo en ese momento, ¿no? Si no, en la computadora todo el tiempo minimizo el Word para ver qué pasó y es como, irrumpieron en el Capitolio de los Estados Unidos. Y entonces ya Sí. obviamente dejo de escribir porque pasó 2 horas viendo las noticias o lo que sea. Ujú. Y eso, creo que he encontrado que me funciona mucho mejor escribir a mano por eso. Cuando escribes, ¿piensas en algún grupo de lectores en específico? Eh, no, no realmente. O sea, a veces pienso en algunos amigos, por ejemplo. O sea, como que más bien como a la hora de corregir, por ejemplo, puedo pensar cómo lo leerá tal amigo mío Ujú. o mi pareja o gente que conozco, pero no pienso tanto como en un grupo de lectores. Me cuesta trabajo como imaginarme esos lectores así, Sí. abstractos. Sí. Ya para ir terminando, cuando tú comenzaste en tu proyecto de escritor, ¿tuviste alguna dificultad con una casa editorial? ¿Tuviste problema al ser que no te conocían muchos? No, realmente no. O sea, tuve mucha suerte. Te digo que yo empecé como trabajando en revistas, entonces Ujú. también como que conocía a algunos editores y sí, como gente del Te abriste el medio. camino. Sí, y tuve la buena suerte que el primer lugar donde quise publicar, que era la editorial Sexto Piso en ese momento, les gustó mi libro y lo publicaron. Entonces, como que no tuve así demasiadas idas y vueltas. Es más difícil con la poesía, por ejemplo, porque Sí. pues hay muy pocas editoriales que publiquen poesía y las que sí lo hacen en general se distribuye mal o no está en las librerías. Ujú. Entonces, cuando he publicado poesía ha sido un poco más enredado, pero creo que he tenido buena suerte. Y también creo que hay un saludable panorama de editoriales independientes, porque digamos, Ujú. están las grandes Sí. editoriales que son como consorcios internacionales, que en general pertenecen a una empresa, un consorcio mediático en Estados Unidos o en Alemania, y luego hay pues editoriales independientes que en cada país hacen una editorial y en Ujú. general son más chicas, pero tienen un grupo fiel de lectores y creo que ese modelo de negocios y como también de promoción de la cultura funciona bastante bien. Por lo Ujú. menos en México tenemos la suerte de tener algunas muy buenas editoriales independientes y
Sí. creo que lo pude aprovechar. Para terminar, y lo voy a relacionar con mi pregunta anterior, ¿qué consejo le podrías dar a los jóvenes que quieren ser escritores? Pues les diría sobre todo que lean mucho, o sea, creo que lo más importante es leer y leer. Creo que a veces como que le atribuimos una especie de deber a la lectura, ¿no? Sí. O sea, que si algo no te gusta, pues a lo mejor no es el momento para leer eso, entonces puedes leer otra cosa y creo que los libros mismos te van llevando por un camino, ¿no? Entonces, si un libro se te resiste o parece muy difícil, a lo mejor te vuelves a encontrar con ese libro 2 años después y te gusta muchísimo. Entonces, como mantener simplemente como esa disposición y esa frescura a dejarte sorprender por lo que pasa y por los libros. Y pues ser muy, muy necios y muy persistentes no es sencillo, no es un mundo que sea como muy fácil entrar o muy fácil empezar, pero hay opciones y hay revistas, hay blogs, hay editoriales, entonces buscar las que te gusten, leer los libros de las editoriales y pensar en dónde te imaginas más o dónde crees que va mejor tu voz y tu estilo y tratar de empezar a buscar por ahí. Daniel, te agradezco en serio muchísimo por haber aceptado mi entrevista. Te deseo que este año esté lleno de éxitos y te deseo lo mejor. Gracias, que estés muy bien. Muchísimas gracias. A ti, hasta luego.